Otro don temporal, que ya no está vigente hoy en la iglesia, es el de los apóstoles. Ya no está vigente. Y esto es muy claro en el Nuevo Testamento, no hay que darle muchas vueltas, aunque muchos se nombren apóstoles hoy en día, especialmente en algunas iglesias carismáticas, neopentecostales. La realidad es que la Biblia enseña que había que cumplir con 3 requisitos para ser un apóstol. En primer lugar, un apóstol tenía que ser un testigo del Cristo resucitado. Acompáñenme en sus Biblias a Hechos, para que vean esto. Hechos. Un apóstol tenía que ser un testigo del Cristo resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, es decir, post-resurrección, uno sea hecho testigo con nosotros de su ¿qué? De su resurrección. Acá estaban tratando de elegir cuál era el sucesor de Judas. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo iban a elegir? Sobre la base de eso. Uno que había estado con Jesús y que haya sido testigo de ¿qué? De su resurrección. Es decir, no bastaba con haber estado con Jesús hasta la muerte. Para ser apóstol había que haber visto a Jesús resucitado. Y el que había que reemplazar, el que tenía que reemplazar y tomar el lugar de Judas Iscariote, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Ese es la primera cuestión, el primer requisito. Segundo, un apóstol tenía que ser directamente designado por Cristo. Directamente designado por Cristo. Al principio de Hechos capítulo 1, dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién había escogido? Jesús. Otro podemos ver, por una cuestión de tiempo, pero pueden anotarlo, Lucas capítulo 6, del 12 al 18, donde Jesús escoge a estos apóstoles. Y uno podría decir, bueno, pero ¿y qué pasó con Matías? Jesús ya había ascendido, ahora tienen que elegir a Matías, ¿lo designa? Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Versículo 23 de Hechos 1. Y señalaron a dos que hayan sido testigos de la resurrección. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, ¿y a quién? Y a Matías. Y orando, dijeron que, tú, Señor, se dirigen a Cristo, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y el apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, dice, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado, dice, con los 11 apóstoles. ¿Quién escogió a Matías? El Señor, claramente, por resurrección. Y por último, ¿cuál es el tercer requisito para ser un apóstol? Era tener el don de hacer milagros. Para ser un apóstol, uno tenía que tener el don de hacer milagros. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, hay 2 pasajes que demuestran esto. Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de ¿qué? De señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios. Acá está Pablo hablando, apóstol del Señor. Y dice que Dios lo ha puesto como ministro de Jesucristo para alcanzar específicamente a los gentiles. Y le ha dado ¿qué tipo de ministerio? Un ministerio santificado por el Espíritu Santo, con la palabra y con las obras. ¿Y cuáles eran las obras? Obras que estaban justamente en el poder del Espíritu, de donde habían señales y prodigios, milagros. Segunda de Corintios, capítulo 12. Es otro pasaje que demuestra eso. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 11 de Segunda de Corintios 12. Dice así Pablo: me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes, escuchen, que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, esto es clave acá, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Y cuáles son las señales? Acá está, en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Pablo le dice, no soy menor que los otros apóstoles, aquellos grandes apóstoles, aunque no soy nada, dice Pablo, como un abortivo se apareció a mí, pero yo tengo las señales de un apóstol. He visto al Cristo post-resurrección, nosotros sabemos eso, Hechos 9, su llamamiento. Ha sido enviado, escogido por Cristo mismo. Y ahora dice, esta tengo las señales de apóstol. Milagros, prodigios,
yo los he hecho. Esos son los 3 requisitos. ¿Saben qué? Nadie cumple con esos 3 requisitos hoy.